Pues esta foto es un día muy especial. Fue en el año 1994, en julio del 94, cuando tu papá, Lionel, se graduaba de ingeniero. Esto fue en el Teatro Carlos Marx. Aquí Jennifer había nacido el 27 de mayo del 94, como unos 2 meses y un poquito. Estuviste en la graduación de tu papá en el Teatro Carlos Marx. Pues esta foto es de las que también se suman a esos momentos felices y no tan felices. Aquí era de los momentos en que visitaban a mami y papi en el patio, que estaba lleno de flores y de matas muy bonitos, y eran momentos en que ya de una forma u otra, ya en cualquier instante ustedes venían a vivir a Mexicali, y ya tu mamá y tu papá, o sea, papá y yo ya estábamos aquí en Mexicali. Aquí esta foto es el 16 de julio de 1993. Es una foto de tu papá y mía cuando nos casamos, que cuando la veo en blanco y negro me da mucha gracia, porque había un periodo especial que había empezado un tiempo antes de esta foto. Fue 16 de julio del 93, pero en estos días había una incertidumbre y no había nadie que tuviera en el pueblo fotos a color, y todas las fotos de la boda de tu mamá y tu papá fueron en blanco y negro, pero todo muy bonito. Aquí nos vemos y sí estamos muy cambiados, pero un día muy feliz. Bueno, cuando veo esto me da mucha nostalgia. Esto es en la playa de Herradura, queda como después que pasas en Mariel, antes de llegar a la cabaña, en lo que hoy ahora es como Artemisa, provincia de Artemisa, antes era la provincia de La Habana. Era el tráiler, que esto lo construyó tu abuelo, papi y Oscar, o sea, tu abuelo por parte de madre lo construyó cuando yo era muy niña, y lo tuvimos primero en Varadero, luego lo tuvimos en Brisa del Mar, y luego fue cuando lo pusieron todos los trailers en la playa de Herradura, que queda después de Mariel, y ahí íbamos todas las vacaciones. Estábamos casi un mes completo ahí en esa playa y la pasábamos muy bien. Siempre íbamos, casi siempre, y cuando tu papá no podía ir porque estaba trabajando, iba unos días y estaba con nosotros, y así, porque como yo era maestra tenía tu mismo tiempo de vacaciones. Bueno, esta foto yo la veo y me da alegría, nostalgia, o hasta esa forma de que cuando lleguemos a Mexicali vamos a poner una pizzería. Así decíamos cuando salíamos a comer como este día. Esto ya fue en el 2004, todavía yo no había venido a Mexicali. En el 2004, en junio, llegué yo a Mexicali, y ustedes llegaron a Mexicali el 3 de septiembre del 2005, hace ya en estos días 19 años. Pero esto fue como en enero, febrero del 2004, cuando nosotros casi todos los sábados, domingos íbamos a una pizzería que quedaba en 23 y en el área de la avenida 23 en La Habana, pero la calle quedaba así, que doblaba para el cementerio de Colón. Y ahí íbamos siempre a comer, y me acuerdo que a veces hacían hasta filas de 1 hora, y mientras estábamos parados y decíamos, cuando estemos con papá en Mexicali vamos a poner una pizzería. Bueno, nunca lo hicimos, pero así soñábamos. Íbamos caminando desde la casa por todo el costado del cementerio de Colón, porque vivíamos así en el área Novedado, que estaba en esa zona, hasta la pizzería, donde nos encantaba ir y comer pizza y espagueti, y era una forma de pasear, y íbamos platicando sobre papá, que ya vivía aquí en Mexicali porque llegó primero que nosotros en el 2001. Esta foto, que casi están en la misma posición, la miro y me siento orgullosa, porque es una forma de siempre verte a ti, a tu hermano, siempre ver a Jennifer y a Lionel juntos. Y entonces esta foto me da mucha gracia, la cara de Lionel, porque él no quería quedarse en la escuela. Era su primer día en el círculo infantil, y era el primer día de Jennifer también en el círculo infantil, pero empezando preescolar. Y entonces la cara de Lionel como que no quiero quedarme.
porque lo dejamos y él era grita y grita y grita, pero después cuando nos íbamos la pasaba mejor que cualquiera, y ya a la hora de recogerlo no quería irse, solo era el momento en que llegaba. Y tú siempre así, seria, tranquilita, siempre bien obediente. Esta foto es de felicidad y también de tristeza, porque ahí todos están brindando, pero de una forma u otra casi es como de despedida, ya que en esos días casi ya era cuando tú y tu hermano ya se venían aquí a Mexicali conmigo y con papá, porque como usted era menor de edad en aquel entonces, que era el 2004, cuando yo vine para acá, para donde estaba su papá, Cuba no los dejaba salir porque eran menores de edad, y como su mamá y su papá no estaban quedados aquí, no podían venir porque eran menores de edad. Ya después todo eso cambió después del 2012, pero en aquel entonces era así, y hasta que su papá y yo nos fuimos quedados aquí, o sea que decidimos no regresarnos, porque pasó el año y un día, en el caso mío, como era antes, fue cuando Cuba ya dejó que la visa que nos había dado México fuera efectiva y ustedes pudieron venir el 3 de septiembre del 2005. Y aquí está tu abuelito Leonel y tu abuelita Sara, que en paz descanse. Pipo, o sea, Félix, mi abuelo por parte de madre, que también en paz descanse. Y todo esto muy, muy bonito y muy y de mucho recuerdo. También está tu tía Katy, está mami, está papi, y todos ahí disfrutando, y con ustedes con refresco y todos los demás con cerveza brindando. Bueno, esta foto me da mucha risa. Bueno, me da nostalgia porque era donde yo trabajaba, que ya el lugar donde yo trabajaba, que era el Tribunal Supremo de la República de Cuba. Yo atendía la capacitación y superación de todos los jueces a nivel nacional en el Tribunal Supremo de la República de Cuba. Me acuerdo que ahí yo entré al trabajo y entonces agarré y nos fuimos a la escuela de ustedes, que era cruzando ahí Boyer y Tulipán, la escuela primaria Fran País. Y entonces ese día fue muy gracioso porque ustedes les estaban enseñando a todos las mochilas con rueditas tan hermosas que traían. Miren lo que mi mamá y mi papá me compraron, miren lo que mi papá me mandó de México, miren lo que mi papá me mandó de Mexicali. Y cuando llegaron a la escuela ese mismo día, una niña del salón que tenía familia en España o que su mamá trabajaba en algo de turismo, le dijo, no, si eso lo venden en La Habana Vieja, en las tiendas. Y ustedes, no, eso me lo mandó mi papá. Y a mí me dio así mucha ternura y mucha tristeza, porque yo les decía que se las había mandado a su papá, porque eso le daba a ustedes mucha felicidad al tenerlas, y era como si su papá fuera con ustedes a la escuela. Que sí se las regaló él porque él mandó el dinero para comprárselas, pero en sí las mochilas no habían venido a Cuba desde México. Bueno, pues también esta foto es de alegría, pero también de mucha nostalgia. Esos fueron uno de los últimos días en que ya tu papá dejó de ver a tu abuelo, porque sabes que tu papá vino en 2001, en agosto del 2001, pero ya él no pudo ver a tu abuelito, que falleció en el 2008, porque no lo dejaban entrar a Cuba, ya que vino por trabajo y se quedó aquí. Entonces esta es una de las últimas fotos y paseos que tuvimos con tu abuelito y tu abuelita, donde estuvo también tu papá. En esta foto estamos que fuimos a pasear, ya que íbamos mucho a la casa central de la FARC o al área esta de náutica, por el trabajo de tu abuelo, que trabajaba en el Ministerio de Transporte. Y me acuerdo que en esos días ya estábamos casi para despedir a tu papá, que venía a trabajar aquí a Mexicali. Y aquí estamos pasándola en familia. Muy bonito. Creo que tu tía Diana fue la que tomó esa foto. Bueno, esta foto es muy significativa. Da la casualidad que esto fue como en octubre, en las jornadas que hacían allá en Cuba, cuando los niños empezaban primer grado de primaria, y fue el día en que te pusimos la pañoleta como niña moncadista. Me acuerdo que esto fue enfrente de la embajada de Estados Unidos, en una plaza que habían hecho
hacía poco enfrente de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, y ahí se hizo como todo una actividad política donde varias escuelas del área de Nuevo Vedado y el Vedado, donde estaba tu escuela, participaron poniéndole las pañoletas a los niños que entraban en primero de primaria y a los niños que iban ya para ponerle la pañoleta roja como pionero José Martí. Fue muy bonito, a mí me da mucha ternura cuando veo esta foto porque recuerdo que tú ya cuando eras un poquito más grande y ya estabas acá, pintaste un cuadro en blanco y negro como esta foto y donde mi cara no se veía, me acuerdo un pelo, y decíamos, bueno, ¿y el blanco y negro qué significará? Tristeza, dolor, recuerdos, y después le sacábamos mucho significado y todo tenía que ver mucho con lo que habíamos vivido, ya que cuando yo enseñaba esta foto y decía que me daba mucha alegría por lo que había pasado con las mochilas, pero que decía que ahí yo trabajaba, que ya ese lugar ahora ya no está, creo que lo movieron a otro lugar, nos daba mucho sentimiento como a pesar de hacer tantas cosas buenas y de solo querer vivir en Mexicali porque era importante estar papá, ustedes dos y yo juntos, a pesar de que dejamos la familia en Cuba, fue muy triste saber que yo ni llevaba un año y un día en este país, que no me había quedado porque no teníamos ni pensado eso, y que cuando yo dije, ¿qué hacemos? Me regreso, vemos los niños porque Cuba no los deja venir, ¿qué pasa? Llamamos a mi mamá y papá y nos dicen que hicieron un acto de repudio. Me pidieron tu carnet de identidad, me pidieron todas tus cosas y le hicieron acto de repudio. Y desde ese día fue cuando empecé a darme cuenta que la familia es primero y que solo tenemos que ser buenas personas desde que amanecemos hasta que nos acostamos, ser con los demás como queremos que sean con nosotros, pero siempre tener un pensamiento y siempre llegar a nuestras conclusiones de aquello que para nosotros era mejor. Y para nosotros lo mejor era estar los cuatro juntos, en Mexicali, en donde vivimos hoy.